Bienvenidos a mi actividad en el módulo 4. Actividad integradora 4. La tabla periódica y sus aplicaciones. Yo soy Perla Luz María Espino Aldaba del grupo M14C1G65-041 de Prepa en línea C. La tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta fundamental en la química que se organizan los elementos químicos según sus propiedades y características. Fue creada por Dmitri Mendeleev en 1869, quien ordenó los elementos por su peso atómico y propiedades químicas. Con el tiempo, la tabla periódica ha evolucionado para reflejar nuevos descubrimientos y avances en la comprensión de la estructura atómica. En 1913, Henry Moseley reordenó la tabla según el número atómico, lo que llevó a una mayor precisión a lo largo del siglo XX. Se agregaron nuevos elementos y se refinaron las propiedades de los existentes. En 2016 se completó la séptima fila de la tabla con el reconocimiento de 4 nuevos elementos. Hoy en día la tabla periódica es una herramienta esencial para científicos y estudiantes de química en todo el mundo. Familias de los elementos químicos. La tabla periódica se divide en 18 familias o grupos, que son columnas verticales de elementos con propiedades químicas similares. Estas familias son: grupo 1, la familia de los metales alcalinos; grupo 2, familia de los metales alcalino-terreos; grupo 3, familia de los escandilo; grupo 4, familia del titanio; grupo 5, familia del vanadio; grupo 6, familia del cromo; grupo 7, familia del manganeso; grupo 8, familia del hierro; grupo 9, familia del cobalto; grupo 10, familia del níquel; grupo 11, familia del cobre; grupo 12, familia del zinc; grupo 13, familia del boro; grupo 14, familia del carbono; grupo 15, familia del nitrógeno; grupo 16, familia del oxígeno; grupo 17, familia de los halágenos; y grupo 18, familia de los gases nobles, la cual los podemos ver así en la tabla periódica. De izquierda a derecha se numeran los grupos, el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, grupo 9, grupo 10, grupo 11, grupo 12, grupo 13, grupo 14, grupo 15, grupo 16, grupo 17 y grupo 18. De esta otra manera se ordenan los periodos. De izquierda a derecha vemos el grupo 1, el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, el periodo 5, el periodo 6 y el periodo 7. Abajo de la tabla vemos los lantánidos y los actínidos. Les explicaré en breve lo que significa. Los periodos de los elementos químicos en la tabla periódica se dividen en periodos en las filas horizontales, justo como lo vimos en la imagen anterior. Pudimos ver los elementos con propiedades químicas que cambian gradualmente. Hay 7 periodos en total. Los lantánidos y los actínidos que les señalé anteriormente son series de elementos químicos en la tabla periódica. Los lantánidos, del 57 al 71, se encuentran en el periodo 6 y son metales de transición. Los actínidos del 89 al 103 se encuentran en el periodo 7 y también son metales de transición. Fueron agregados a la tabla periódica por Glenn Seaborg en la década de 1940. Se les representa de manera separada debajo de la tabla principal para evitar que se vuelva demasiado ancha. Forma parte de las familias de los elementos y se indica con un asterisco
o símbolo especial. Los lantánidos se conocen como tierras raras y los actínidos como elementos de transuránicos. Seaborg recibió el Premio Nobel de Química en 1951 por la contribución a la tabla periódica. Clasificación por número atómico. La tabla periódica se ordena según el número atómico, Z, creciente, lo que refleja su estructura electrónica y propiedades químicas. Las secuencias es hidrógeno H, Z igual a 1, helio Z igual a 2, litio Z igual a 3, así sucesivamente. Esta organización permite predecir propiedades y comportamientos químicos de los elementos. La tabla periódica es una herramienta fundamental en la química que organiza los elementos químicos según sus propiedades y características. Está formada por número atómico, que es la Z, es el número de protones en el núcleo del átomo. Se define el elemento químico. Símbolo atómico es la abreviatura del nombre del elemento, como H para hidrógeno o He para helio. La masa atómica, A, es la suma de protones y neutrones en el núcleo del átomo, que se expresa en unidades de masa atómica. U. Protones son partículas positivas en el núcleo del átomo que determinan el número atómico. Neutrones son partículas neutras en el núcleo del átomo que contribuyen a la masa atómica. Los electrones no se mencionan explícitamente en la tabla, pero su número es igual al número de protones en un átomo neutro. Los elementos se ordenan en la tabla periódica según su número atómico, como lo habíamos mencionado anteriormente. Masa atómica, y en la imagen se explica más detalladamente cómo están conformados. Símbolo químico. El símbolo químico es una abreviatura de una o dos letras que se representa en un elemento. El símbolo químico se basa en el nombre del elemento o su raíz latina. Hidrógeno H, del griego hidor, que significa agua. Helio He, del griego helios, que significa sol. Litio Li, del griego litos, que significa piedra. Ne para neón. Masa atómica. La masa atómica es la masa promedio de un átomo de un elemento expresada en unidades de masa atómica. UMA, hidrógeno, ahí se dice cuánta masa atómica tiene y se pone un símbolo de UMA, una abreviatura de UMA, o a veces se pone U. Se pone casi siempre al final de cada elemento. Importancia en la clasificación de los compuestos. La clasificación de los compuestos orgánicos e inorgánicos es importante porque nos permite entender las propiedades y comportamientos de los compuestos químicos. Los compuestos orgánicos se basan en el carbono y se encuentran en los seres vivos, mientras que los compuestos inorgánicos no entienden carbono y se encuentran en la naturaleza inorgánica. Ejemplo de compuestos químicos. Los compuestos orgánicos son moléculas que contienen carbono y generalmente hidrógeno y pueden incluir otros elementos como oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, entre otros. Estos compuestos se llaman orgánicos porque se encuentran en organismos vivos como plantas, animales y la base de la química de la vida. Los compuestos orgánicos pueden ser naturales como los carbohidratos, proteínas, grasas o sintéticos como los plásticos y medicamentos. Algunos ejemplos de compuestos orgánicos son el metano, el etanol, la glucosa, el ácido acetilsalicílico. Los compuestos orgánicos tienen propiedades y estructuras muy variadas, lo que les permite realizar funciones específicas en los seres vivos y en la industria. Ejemplos de compuestos orgánicos: el metano, etanol, glucosa. Compuestos inorgánicos: cloruro de sodio, ácido sulfúrico, carbono de calcio.
Importancia de la tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta fundamental en la química y la física, ya que nos permiten entender las propiedades y comportamientos de los elementos y compuestos químicos en nuestra vida diaria. La tabla periódica se utiliza en la industria, la medicina, la agricultura y la tecnología, entre otros campos. Actualmente, la tabla periódica contiene 118 elementos confirmados por la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, la IUPAC. Clasificación de los elementos. Los elementos naturales son 94 elementos que se encuentran en la tabla de forma natural, como el hidrógeno, el oxígeno y el carbono. Elementos sintéticos. Son 24 elementos que se crean en los laboratorios mediante reacciones nucleares, como el nionio y el organesón. Organización de la tabla periódica. Se organiza por periodos, como había explicado anteriormente, filas horizontales que indican el nivel de energía de los electrones, y los grupos, que les llamamos familias. Grupos de columnas verticales que agrupan elementos con propiedades químicas similares. La tabla periódica sigue evolucionando a medida que se descubren nuevos elementos y se actualizan los datos existentes. Aquí les dejo una fuente de más información y de dónde saqué yo mi información. Espero que les haya gustado o les haya aclarado muchas dudas y hayan aprendido junto conmigo cómo se está elaborada la organización de la tabla periódica. Muchas gracias por ver este video. Adiós.